Mapas cognitivos. Los mapas cognitivos son un proceso por el cual el individuo requiere, adquiere y almacena información sobre una ubicación. En pocas palabras, es la representación cognitiva de un lugar. En los años 30, Tolman fue uno de los pioneros que empezó con la investigación sobre los mapas cognitivos. Esto se da porque él decía que habían algunos psicólogos que hablaban sobre los procesos cognitivos y pues no era justificado ya que en ese entonces no habían evidencias que hablaran sobre dichos procesos. Por medio de esto, él empieza a hacer una experimentación con unas ratas en un laberinto donde él dice que por medio de esto quiere saber la capacidad que estas ratas tienen al aprenderse el camino del laberinto. Frente a este tema existen algunas discrepancias, ya que hay varias opiniones sobre cómo se almacena esta información. Hay varias personas que dicen que se almacena de manera análoga y gráfica y otros dicen que de manera proposicional. Ejemplo, entonces se le pide a un grupo de personas que exploren dos mundos virtuales parecidos a una ciudad durante 10 minutos, con el fin de que estos lleguen al punto de inicio o de referencia. En el mundo 1 existen redundancias o continuidades visuales, es decir, como casas similares, calles parecidas o objetos o personas que ayuden a la orientación de los participantes. En el mundo 2 se nota la escasez de estas redundancias visuales. Por lo tanto, las personas mostraron diferencias en cuanto a los recorridos en los dos mundos. Entonces, en el segundo mundo, debido a la escasez de las redundancias o continuidades visuales, se dio una trayectoria, un recorrido de todo el espacio disponible. En comparación con el mundo 1, las personas tuvieron una trayectoria mucho más concreta y reducida a la del mundo 2. Esto quiere decir, o esto nos muestra, que los mapas cognitivos se pueden dar con ayuda de las características visuales que pueden haber en el ambiente. Tipos de conocimiento. El ser humano hace la utilización de 3 tipos de conocimiento para la formación y uso de los mapas cognitivos. Thorndike en 1981 nos habla del conocimiento de puntos de referencia, que es la información sobre elementos característicos de un lugar. También dice que esto se puede basar en la representación de imágenes y proposiciones. Al año siguiente llega Thorndike junto con Hayes para hablar del conocimiento de rutas, que son vías específicas para llegar de un lugar a otro. Dice que se puede basar también en el conocimiento declarativo y procedimental. Como venía hablando mi compañera sobre los tipos de conocimiento, tenemos el conocimiento de reconocimiento, donde el objetivo es calcular la distancia entre dos puntos de referencia, como se puede evidenciar en los mapas topográficos. Atajos mentales. Bueno, para empezar a hablar sobre atajos mentales, sabemos que el ser humano es un animal racional que juzga su ambiente de manera exhaustiva y precisa, ¿no? Bueno, Taylor nos dice que nosotros somos indígenas cognitivos. ¿Saben por qué dice que somos indígenas cognitivos? Bueno, es como una especie de metáfora que él hace para explicarnos que nosotros somos un máximo optimizador de procesos mentales. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, sabemos que hay diferentes tipos de conocimiento y a partir de esos tipos de conocimiento lo que va a surgir son atajos mentales. Y estos atajos mentales, a su vez, pues van a guiar el pensamiento para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, esto se puede explicar también por reglas cognitivas. Y esas reglas cognitivas vendrían siendo los heurísticos. Además, esto se da de manera casi automática y es para guiar el pensamiento de maneras muchísimo más fáciles para así pues resolver de manera mucho más sencilla y acceder al conocimiento fácilmente. Vamos a ver qué nos dicen sobre los heurísticos.
Heurísticos. Para hablar un poco más sobre los heurísticos, podemos decir que los heurísticos son como ciertas técnicas cognitivas que nos ayudan a tener ciertas reglas o caminos cortos alternos más fáciles para llegar a solucionar un problema. Por ejemplo, un niño va desde su casa a su colegio. El niño ya sabe qué puntos de referencia diferentes puede utilizar. Sin embargo, el niño solamente utiliza algunos puntos de referencia que le ayudarán a llegar más rápido a su casa. Podemos decir que los heurísticos nos ayudan a resolver problemas de manera más efectiva, más fácil y más eficiente. Sin embargo, esto no siempre suele ser así. ¿Por qué? Porque estos heurísticos pueden distorsionarse. Hablemos de ciertas distorsiones que podemos encontrar. Podemos encontrar el sesgo de ángulo. Tomando de referencia el ejemplo anterior, se puede decir que el niño puede cruzar más partes del camino que las que debería cruzar para llegar a su casa. Otro podría ser el heurístico de simetría. Las personas representan cosas, formas, ciudades, estades más simétricas que lo que en realidad son. Otro podría ser el heurístico de rotación. Las figuras inclinadas o cosas inclinadas, las personas tienden a distorsionar la imagen y lo pueden ver de una manera más vertical o más horizontal de lo que en realidad son. Bueno, al parecer nos quedan todavía 2 heurísticos. Del primero al que les voy a hablar es el heurístico de alineación, que esto lo que explica es que, digamos, una persona toma una imagen desalineada y pues como el nombre lo dice, la alinea. Entonces se hace una alineación de objetos mentales a fuerza para la propia imagen mental. Entonces, el segundo heurístico del que les voy a hablar es el heurístico de posición relativa, que es lo que nos dice es que, digamos, las personas distorsionan su imagen dependiendo del punto de referencia. Y esto lo hacen para la base de, pues lo bien que para sentar la base de lo bien que recuerdan de ese tema. Digamos, un ejemplo de los heurísticos, de todos los heurísticos que acabamos de decir, puede ser el ejemplo de las matemáticas. Digamos, en las matemáticas, cuando nos piden despejar la X, nosotros no tenemos que hacer todo el procedimiento, sino que de manera casi automática podemos dar la respuesta, podemos despejar X. No tenemos que hacer, digamos, ay, que X lo pasamos al otro lado, bla, bla, bla. No, sino que de una vez, de manera automática, podemos hacer el proceso y despejar X y saber cuál es la respuesta. Relación. Entonces acá vamos a hacer una similitud en cuanto a los temas anteriormente expuestos y un tema o alguna asignatura que hayamos visto o estemos viendo en este momento. En nuestro caso de mapas cognitivos vamos a relacionarlo con neuropsicología, específicamente en el recorrido que hace la información sensitiva hasta llegar a ciertas áreas específicas del cerebro. En este caso se va a hacer con la información visual. Entonces, un estímulo luminoso va a pasar por la córnea, el humor acuoso, la pupila, el cristalino y el humor vítreo. Luego de esto va a pasar a los fotorreceptores para que esta información sea traducida en impulso bioeléctrico. Luego de esto va a ser captada o va a pasar la información por las células ganglionales y bipolares para luego pasar a ciertas estructuras donde finalmente va a llegar al nervio geniculado lateral. Un grupo de neuronas forman los radicales ópticos que conducen los impulsos nerviosos hasta las áreas primarias del cerebro o las áreas primarias visuales como lo son la 17 de Brodmann y las áreas secundarias que son la 18 y la 19 de Brodmann. Entonces acá podemos ver cómo se da un mapa cognitivo por medio de las estructuras que dan el recorrido de la información visual hasta el cerebro. Continuando con los ejemplos, les explicaré uno acerca de la asignatura de sensación y percepción. En este se puede evidenciar que la teoría de la Gestalt hace referencia a los heurísticos y a los atajos mentales, puesto que esta explica la distorsión de una imagen que se genera por los puntos de referencia y así alterando nuestro mapa mental.